arrancar. Eh, Son todos, igual la clase se va a dar después para los que las quieran ver, o sea, no voy a hablar todo porque vi muchos médicos y algunos no sé si son técnicos o médicos, pero bueno, la clase es para todos, así que vamos a hacer una clase como si estuviesen los 15, los 15 alumnos, perdón que lo quiero subir en este momento, ahí está, muy bien. Eh, Bueno, puse este concepto de resonancia del infarto con una canilla para los técnicos que piensen que el infarto es la muerte de un grupo de células del corazón, secundaria que se tapa, se cierra una canilla o total o parcialmente, y una parte que requiere de la nutrición de esa canilla no puede nutrirse y empieza a tener procesos metabólicos que hacen que se termine muriendo esa célula, inflamándose primero y después muriendo. Así que bueno, vamos a ver varias secuencias de cómo en el enfoque del infarto agudo y crónico, qué nos aporta la resonancia. Dentro de esto que les decía, eh, la irrigación de las coronarias que va desde el subepicardio, donde está la grasa epicárdica. Fíjense que en la grasa epicárdica este esquema muestra que las coronarias están metidas en esa grasa. A la hora de cuando vean un T1 y siempre decimos la grasa epicárdica orienta que es grasa porque están las coronarias metidas ahí en el medio, como bien dice este dibujito. La circulación coronaria es de epicardio a endocardio, de modo tal que si sacamos un taco del corazón y vemos la irrigación, la parte más interna, la que se llama el subendocardio, es la que primero se altera ante la isquemia, ante la falta de irrigación, ¿sí? Cuando hay una oclusión coronaria, en el primer momento hay un daño subendocárdico, que es lo negro, y hay inflamación, edema, algo que es reversible en principio, mientras se abre ese vaso sanguíneo, en el exterior de esa región necrótica. ¿Sí? Lo más afectado, lo primero es el subendocardio y después es el espesor de la pared. A medida que va pasando el tiempo, ese daño se va haciendo más transmural, lo que se llama, que ocupa todo el espesor de la pared, y cuando pasado un tiempo y el infarto no se realizó una estrategia de reperfusión, el infarto muy probablemente sea transmural si es que no tiene circulación colateral que lo haya protegido un poco de esa transmularidad, ¿sí? Eh, Así que nosotros lo que vamos a ver es justamente necrosis, edema, todos estos procesos, o en el subendocardio o transmural. Y eso es lo primero que tenemos que saber, que el daño por cardiopatía isquémica, por infarto, eh, una secuencia que es el realce tardío, como vimos la semana pasada, esa secuencia nos va a dar el daño de la necrosis asociado a la cardiopatía isquémica en el subendocardio o transmural. Son esas dos. A diferencia de los otros patrones de distribución del realce, que son subepicárdicos o intramiocárdicos, donde se orientan a un origen no vinculado a enfermedad coronaria, ¿sí? Habitualmente en el informe suelo poner esta distribución del realce se asocia a un origen vinculado a cardiopatía isquémica o no vinculado a cardiopatía isquémica, ¿sí? Así que bueno, ¿qué secuencias vamos a hacer? Bueno, en principio vamos a hacer secuencias de cines, porque lo que vamos a querer ver es la motilidad, ver cómo se mueve cuando el espesor de la pared se ve afectado por la falta de oxigenación que aporta la circulación coronaria. Lo primero que vamos a ver en una secuencia de cines son alteraciones de la motilidad. Vamos a ver que eso no se mueve, ¿sí? Entonces lo vamos a ver con la secuencia de cine. Lo vamos a dividir en regiones normoquinéticas que se mueven bien, hipoquinéticas que se mueven poco, aquinética y disquinética. Esto es igual que el ecocardiograma. Si lo que queremos es ver edema,
lo que vamos a hacer es aplicar la secuencia de T2-STIR, o los que tengan T2-MAP, que sirve como lo mismo, para ver con más sensibilidad el tiempo de T2, pero no está en todos lados, pero sí está en todos lados el T2-STIR, y el T2-STIR también nos va a mostrar en el mismo territorio donde tiene el trastorno de la motilidad, va a mostrar la hiperintensidad localizada secundaria al edema. Y es algo que es localizado, a diferencia de una miocarditis que podría ser difusa. Acá vamos a ver bien una parte blanca con respecto a una parte remota que está gris con la misma intensidad del músculo sano habitual del T2-STIR, ¿sí? Pero básicamente esto sirve para ver groseramente tiene edema o no tiene edema. No es que para medir ni espesor parietal ni nada como si lo vemos en el cine. Vamos a ver la secuencia de perfusión que nos va a servir, la secuencia de primer paso, pues nos va a servir para ver la perfusión, ¿sí? Habitualmente las consideramos sinónimos, pero el nombre correcto es perfusión en primer paso. Y vamos a ver cómo ingresa el contraste a la cavidad del ventrículo derecho, después a la cavidad del ventrículo izquierdo, habiendo pasado por el lecho pulmonar, y después a la circulación coronaria. Y donde esté con falta de irrigación, porque la arteria esté tapada o totalmente obstruida en un porcentaje muy avanzado, muy significativo, ahí vamos a verlo negro, porque el contraste no va a poder llegar a esa región. Entonces, todo lo que esté bien perfundido, o sea, lo no comprometido, va a estar grisecito, homogéneo, y lo que trata de ingresar el contraste ahí, no se va a ver nada y se va a ver negro, ¿sí? Entonces vamos a ver alteraciones de la perfusión. Con ese mismo contraste que hacemos la secuencia de fase tardío para ver la necrosis o fibrosis. Generalmente necrosis lo llamamos cuando el cuadro es agudo y fibrosis cuando ya es una secuela de infarto crónico, ¿sí? Y esa distribución del realce, como dijimos recién, a diferencia de las miocardiopatías, edema, de repente vi un conectando y dije, ¿y esto a qué se debe? Necrosis, muy bien Lorena, atenta. Bien. Entonces, la distribución dijimos que es distinta a las miocardiopatías no isquémicas porque tiene un realce subendocárdico transmural, ¿sí? Bien, entonces, y además lo que estaba diciendo me parece que es lo que se cortó, cuando se cortó, es que vamos a ver mucha intensidad de contraste en un infarto con respecto al contraste de una miocarditis, porque en el infarto, como se tapa una célula, todo lo que está después, si se tapó la célula acá, todo lo que está acá, que dependía de la irrigación de esa célula, están todas estas células muertas, entonces hay mucho gadolinio ahí en esa célula muerta. Si hay una célula viva al lado de una célula muerta en una miocarditis, el VOX-LS va a tener una intensidad un poquito menor que en el infarto. En el infarto se ve bien blanco, ¿sí? Y o subendocárdico o transmural, como ahí enfatizamos ya 8 veces. Vamos a ver un fenómeno que se llama la obstrucción microvascular, que es que cuando ese vaso sanguíneo se tapó, y uno dice el gadolinio se mete a la célula que está muerta, se puede meter siempre y cuando el capilar esté abierto, o sea que solo la célula esté muerta, pero el vaso sanguíneo que lleva la sangre a esa célula esté abierto. Si ese vaso se tapa, el gadolinio tampoco va a poder pasar, no pasa nada, ¿sí? Y esa obstrucción microvascular, por ya no solo la muerte de la célula miocárdica, sino la muerte del capilar, de las células endoteliales del capilar que irriga ese pedazo de músculo infartado, eso lo vamos a ver como que el contraste no llega. Entonces lo vemos en el realce tardío y también lo vemos en el realce precoz, que vamos a ver qué es.
que nos sirve justamente para ver dos cosas, obstrucción microvascular y trombos, que son las dos cosas que no se irrigan, son las únicas dos cosas que sirve el realce precoz, obstrucción microvascular y trombo. Y vamos a ver complicaciones del infarto. La vamos a ver las más comunes que vemos por resonancia, que tenga un trombo en la luz, no el trombo que motivó el infarto, que ese está en la coronaria, eso no lo vamos a ver por resonancia, sino el trombo que se produce por el éxtasis, la quietud del músculo, por estar tan quieto, la sangre tiene inflamación, hay factores de coagulación, se estanca mucho la sangre y esa éxtasis sanguínea genera trombos. Entonces, esos trombos en la luz ventricular lo vamos a ver con las secuencias de cine, pero más importante aún con el realce precoz, ¿sí? Que dijimos que sirve para la obstrucción microvascular y los trombos. Y además con el realce tardío, pero siempre es mejor hacer un realce precoz, porque el realce tardío lo voy a tener, pero si tengo un realce tardío, no puedo, si la imagen es dudosa, hacer un realce precoz, porque el realce precoz necesito que la cavidad esté recién inyectada de gadolinio, y con el realce tardío se está lavando de gadolinio. De modo tal que si uno sospecha un infarto agudo y uno piensa que puede haber obstrucción microvascular o un trombo, puede ser que el infarto sea crónico y tenga trombo, pero me refiero a agudo en lo que es obstrucción microvascular. La obstrucción microvascular puede durar hasta 6 semanas después del evento. Si uno sospecha eso, debiera hacerle un realce precoz para buscar trombo, para buscar obstrucción microvascular, y si uno después no lo ve, tiene el realce tardío para verlo. Si en el realce tardío tiene dudas, sonamos, no se puede volver a inyectar a gadolinio. Entonces, hay que tener eso presente cuando uno lo que dicen es buscar trombo. Imagen dudosa de trombo mural sobre un tejido infartado. ¿Sí? Bueno, así que en principio vamos a ver estos 6 fenómenos vamos a ver qué nos aporta, cómo vemos cada uno, ¿sí? Yo a veces hago esta analogía como si la resonancia cardíaca, no sé si todos son así bichos para ver películas, la película Depredador, fascinante película, una de las primeras películas que trabajó Schwarzenegger, y además era Jean-Claude Van Damme, hacía del monstruo de Depredador. Ese bicho, ese extraterrestre, tenía un casco que podía ver distintas cosas. Si quería ver visión visible, miraba una cosa, si quería ver infrarrojo, miraba otra cosa, si quería ver ultravioleta, miraba otra cosa, y cambiaba él con el casco lo que quería ver. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Queremos ver estos 6 fenómenos, nos ponemos el casco y queremos ver qué es lo que queremos ver. ¿Queremos edema? Bueno, con el edema no podemos ver obstrucción microvascular. Con el edema no podemos ver perfusión, ¿sí? Y con el cine podemos comernos un trombo. Entonces, cada secuencia tenemos que saber para qué nos va a servir, para saber qué es lo que queremos ver, ¿sí? Vemos, acuérdense que a diferencia del eco, donde vemos imágenes, acá vemos fenómenos fisiopatológicos. Así que bueno, vamos por partes. Motilidad, lo que uno cuando empieza haciendo un cine, que es después de los localizadores, la primera secuencia que hace es un cine, particularmente hace que es el cine de 2 cámaras. Uno tiene que empezar a ver cuando corre y se adquiere, empezar a ver la motilidad, y en principio va a ver que esto se está moviendo mal, se está moviendo bien, y esto se está moviendo mal, ¿sí? Puede o no estar adelgazado. Si uno lo ve adelgazado, uno piensa que el infarto es más crónico, tiene sus meses, años de antigüedad. Y todo lo que engruesa, en principio, no tiene un daño transmural. Para que tenga alteraciones de la motilidad y se empiece a ver hipokinético en adelante, tiene que tener 50% de falta de irrigación del espesor de la pared, sea como falta de irrigación como isquemia, que lo vemos en una perfusión, o como infarto, que lo vemos con el realce tardío, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver acá es un cine de 3 cámaras, nuevamente ese mismo paciente, los 3, un músculo adelgazado, aquinético, no se mueve nada, no engruesa nada, lo que hay que mirar es el engrosamiento, cuánto se engruesa.
Llamamos adelgazado a todo lo que tenga menos de 5 milímetros de espesor, ¿sí? Esto es sumamente adelgazado, debe tener 2 o 3 milímetros. Y con que aumente más de 3 milímetros de espesor, eso decimos, bueno, engruesa. Que aumente, engruesa bien cuando aumenta así esa cantidad. Y acá lo mismo en un eje corto, vemos que no engruesa nada, si uno deja el mouse ahí, no se come el músculo del mouse, como sí pasa acá, que se mueve bien. Entonces, con eso ya podemos pensar que cuando tengamos que hacer secuencias, vamos a tener que hacer planos de 3 cámaras, porque como esto es lo que está quedado, este plano de acá lo vemos en un 3 cámaras, o lo podemos ver un poco también en un 2 cámaras, un poquito más pegado al septum, pero un eje corto nos sirve para ver en qué plano de corte vamos a hacer más cines después, para poder ver bien si está adelgazado todo, si está aquinético o está disquinético, si está disquinético y se expande en lugar de contraerse, ¿sí? Como esto, que está disquinético, cuando esto se contrae, esto se expande hacia abajo, ¿sí? Ese es el peor trastorno de la motilidad, es peor que la quinesia. Y la ventaja después de hacer el cine de 2 cámaras y 4 cámaras, como vieron en la planificación, es hacer el multi-eje corto, y ahí podemos ver todo y vemos los 3 territorios coronarios a la vez. Y podemos ver si el trastorno lo tiene en la parte basal o es más medio ventricular, como es el caso de acá, que vemos que toda la cara anteroseptal, inferoseptal está aquinética. Y si seguimos para abajo, este es el caso que les mostré hace 2 clases atrás, de trombo en la punta, ¿sí? La segmentación de los segmentos es igual que la que se usa en medicina nuclear, que básicamente es los segmentos basales se dividen en 6 segmentos, que es el anterior, que es el que va a estar arriba, ahí pegado a las coronarias, el anterior, anterolateral, arriba, ahí como entre las 12:30 a 2:30 de la tarde, y a las 3 de la tarde, perdón, entre las 12 y las 3 de la tarde es anterolateral, de 3 a 5 es inferolateral, esto es asumiendo que es un reloj, ¿no? No sé si me entendieron la analogía. De 5 a 7 es inferior. Todo lo que toque la inserción del ventrículo derecho al septum, eso se llama punto de inserción, eso es inferoseptal. Y lo que toque el ventrículo derecho a la cara anterior del septum, eso se llama anteroseptal, ¿sí? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segmentos basales. Lo mismo se dividen en los medioventriculares, anterior, anterolateral, inferolateral, inferior, inferoseptal y anteroseptal. Y los segmentos apicales, como son más chicos y es demasiado complejo poner 6 segmentos para algo tan chiquitito, los dividimos en 4. Anterior, lateral, inferior y septal. En ecocardiografía, cuando uno hace un eje largo paraesternal y dice pared septal y pared posterior, esa pared posterior en resonancia se llama inferolateral y esa pared septal es anteroseptal, ¿sí? Inicialmente la resonancia la tomaron los que hacían medicina nuclear, así que la nomenclatura se tomó como medicina nuclear. De hecho, la N de resonancia magnética nuclear se tomó por eso, y las imágenes no se llaman nuclear porque no tienen radiación como la medicina nuclear, así que no debiera ponerse RMN, debiera decirse resonancia magnética o imágenes por resonancia magnética. En toda la literatura lo van a ver como MRI, como imágenes por resonancia magnética. Y bueno, después
se trató de hacer una convención y la segmentación del eco también se empezó a llamar inferolateral, pero la costumbre es que se llama pared posterior. ¿Sí? Si los de eco hubieran agarrado resonancia, ya esto lo íbamos a llamar pared posterior y no inferolateral. Pero bueno, se llama así. Lo que tenemos que ver, además de la motilidad, es edema, ¿sí? Y el edema lo vamos a ver en los infartos agudos. Ese edema dura 2 semanas, más o menos. Después de las 2 semanas se va. O sea que si hay un paciente que tienen la ventaja de tener un resonador en el centro, donde tienen internación, y piden una resonancia cardíaca, y el paciente tiene menos de 2 semanas internado por un infarto, conviene que le hagan edema como para que se hagan el ojo de ver cómo es el edema del infarto. ¿Sí? Es un edema transmural, grande, y se ve. Un dato como para poder anticipar que va a haber edema es el aumento del espesor parietal que no se justifica para lo que uno espera encontrar. Por ejemplo, si es un chico joven y tiene el músculo muy grueso y dicen tuvo un infarto, puede ser o un problema de una miocardiopatía, o puede ser que tenga edema y sea una miocarditis o un infarto, o un Takotsubo, que también tiene edema, es la miocardiopatía por estrés. En este caso, en este cine, vemos que todo se mueve bien, sin embargo, la punta tiene como un poco más de espesor que lo que debiera ser, por ejemplo, la punta lateral tiene menos espesor que la punta septal. Entonces, eso uno tiene que como mirarlo y decir, ¿qué pasa ahí en la punta? Entonces, pedimos secuencia de edema y la punta es medio traicionera, porque el éxtasis sanguíneo hace que la cavidad se tiña de color blanco, pero es la cavidad, no es la pared, y a veces confunde o encandila la alteración que pueda tener de edema en la pared apical. Acá no es tanto, se puede ver que el músculo viene gris, 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 y ahí en el medio del gris hay algo blanco, que incluso toma también la punta del ventrículo derecho, como que la punta del ventrículo derecho no la vemos negra, no es solo la luz de la cavidad, sino que también está afectado el músculo. Así que ahí pienso en edema apical. Y cuando hacemos el realce tardío, vemos que hay mucho realce, bien manchón, en la punta del ventrículo derecho, en el mismo lugar donde vimos el edema. Esto es porque el paciente bajó enseguida y se hizo el estudio. Si trabajan en un centro donde no tienen derivación y el paciente le pidieron hace 20 días, un mes, la resonancia y por cuestiones de autorizaciones, auditorías de las coberturas se hace un mes después, pueden pedirle edema, pero es muy probable que no se vea nada, ¿sí? Si no tuvo eventos en el medio, es muy probable que no se vea nada. Y a esto va que van pasando los días y las semanas y el edema va desapareciendo. Este es un infarto anteroseptal. Inmediatamente tuvo el infarto y se hizo la angioplastia. No hay demoras en hacer la angioplastia, se puede hacer ni bien se pone el stent, baja y se hace en imágenes la resonancia y se observa esta hiperintensidad en el T2-STIR. Se dan cuenta que es T2-STIR porque tiene la grasa anulada, la sangre negra, el músculo gris y la hiperintensidad del músculo. Ahí vi que algo titiló como que había una pregunta. A ver. Pregunta. Chat. ¿Cuánto dura el edema para determinar si es agudo o crónico? 2 semanas. Después de 2 semanas se fue el edema. La motilidad es normal y el realce tardío es transmural. ¿No debiera moverse mal? Sí, muy buena pregunta. La motilidad es normal. Eso es algo que siempre me pregunté con este paciente. ¿Por qué esto se mueve bien y esto tiene tanto realce? La verdad que en este caso lo puse acá para hacerme autoboicot de la charla y la verdad que no sé cómo puede ser que se mueva tan bien. No me acuerdo en el caso del eje corto,
en el eje corto ahí tal vez uno mire que se mueva menos, ¿sí? Pero bueno, pasa eso, ¿sí? Normalmente uno no debiera ver realce transmural con motilidad normal, ¿sí? Así que tiene que verse mal. Distinto es de realce subendocárdico, sí puedo tener motilidad normal, ¿sí? Que eso lo vamos a ver. Entonces el edema va desapareciendo. A medida que va pasando el tiempo, ABCD desaparece. Perfecto, bien. Así que bueno, edema 2 semanas. Vamos a habilitar una encuesta para hacerlo un poco más interactivo, porque están todos ahí medio dormidos, siempre escriben los mismos. Así como dijimos que lo transmural se relacionaba con la necrosis de todo el espesor, vamos a hacer, acá a ver cómo funciona esto. Esto lo vamos a estrenar con ustedes, lo estuvimos planificando hace poquito. Votaciones, iniciar votación. Entonces la pregunta es, pregunta en curso. ¿Toda la cara anterior va a tener realce transmural? Tienen que contestar sí o no. Contesten más, esto es anónimo. Traten de votar rápido. A ver si esto lo puedo hacer mover de vuelta. Votó el 54%. 8. 8 de 11. Bueno, ya está. 8 de 11, 72%. Y la mayoría votó que no va a tener realce transmural porque, muy bien, compartir resultados. Ahí está, compartiendo los resultados de la votación. Esto estoy aprendiendo con ustedes a usar esto, Dios santo. Dejar de compartir los resultados. Listo, bien. Entonces, toda la cara anterior va a tener realce transmural. No toda, acá vemos que hay una parte que no se mueve y esta parte sí engruesa. Entonces, cuando esa parte engruesa, significa que lo más probable es que no tenga el realce transmural y sí lo va a tener la parte que está adelgazada y aquinética. Fíjense cómo coincide, eso siempre tienen que machear cine con realce al mismo corte. ¿Ven un cine que les gustó? Hagan un realce de ese cine. ¿Ven un realce que les gustó? Después de ese realce, hagan un cine de ese realce. Ese sería como mi consejo. Busquen cine realce de exactamente el mismo plano para poder ver si lo que están viendo como realce tiene trastorno de motilidad y si lo que están viendo como trastorno de motilidad tiene realce transmural o no. ¿Sí? Así que bueno, sigamos. Acá, por ejemplo, pregunta, chat. ¿Siempre que haya kinesia hay realce? No. Puede estar el músculo hibernado y no tener realce y sin embargo tener aquinesia, ¿sí? Se ve. No es una rareza, no es una cosa frecuente, pero se ve. Lo que sí no puede haber, lo que decimos, todo realce y normoquinesia, pero al revés sí. En este caso vemos que todo esto se está moviendo mal, expande en sístole. Cuando esto se contrae, esto trata de irse hacia afuera. Y si hacemos el realce de eso, vemos que tiene todo un gran infarto subendocárdico, pero casi transmural, que toma toda la punta y se hace todo transmural y toma algo de la pared anterolateral o lateral apical, que es justo donde empieza a moverse bien, es donde está preservado el realce. El realce se inventó para el infarto, no se inventó para otras miocardiopatías. Se inventó para el infarto porque el concepto de infarto es que un territorio está muerto y hay otro territorio remoto que está vivo. Por eso el realce no es capaz de predecir recuperación de la viabilidad, de la motilidad después de una revascularización, porque uno piensa que este realce
es músculo sano y en realidad es un invento mío que creo que es músculo sano porque lo puse de color negro como vimos la semana pasada y sin embargo podría tener una miocardiopatía no isquémica asociada, cosa que el RAS tardío no la puede ver, porque el RAS tardío va a haber fibrosis focal. Es mucha muerte toda junta, en contraste con un territorio lejano que no está muerto, que puede que no esté sano, pero que no esté muerto. Así que bueno, lo que sí predice el realce tardío es que los pacientes que tienen realce transmural no va a servir de nada revascularizarlos. El tratamiento médico tiene la misma mortalidad que el tratamiento quirúrgico y no tiene los riesgos del tratamiento quirúrgico. Lo que no pudo predecir hasta ahora es si revascularizo al que tiene realce tardío negativo, seguro va a mejorar. Uno tiende a pensar que sí, por la fisiopatología, pero tendría que descartar una miocardiopatía no isquémica acá asociada. Pero bueno, nos estamos metiendo mucho más. Pregunta número 2. ¿Dónde está el infarto? Votaciones. Pregunta 1, pregunta 2. Iniciar votación. ¿Dónde está el infarto? Ahí se los pongo para que se vea moverse. Los espectadores están viendo preguntas ahora. Tienen que votar. No estarían votando. Ahí estarían votando. Tienen que ver dónde engruesa y dónde está más quieto. ¿Sí? Y si están en la duda, eligen el que peor se ve. 5 de 11, pregunta. Chat. ¿Podés mandar de nuevo la encuesta? No puedo porque tendría que finalizarla. Porque no da el tiempo para ver. Igual yo no la cancelé esa encuesta. Siguen votando. 6 de 11. 54%. Bueno. ¿Ya está? ¿Nadie vota más? Bueno. Poco, Se lo quise hacer interactivo, pero son ariscos ustedes, Finalizar votación. Compartir resultados. Bueno, la mitad votaron la cara inferior, que es lo que menos engruesa. Fíjense esto cómo se mueve bien, esto cómo se mueve bien. Si pongo el mouse acá, me come el mouse. Dejar de compartir resultados. Si pongo el mouse acá, me come el mouse. Me come el mouse. Esto está muy quieto, muy quieto. La cara septal, una parte sí, pero por eso les dije, y la cara acá inferolateral un poco también. Cuando ven el realce, ven que el realce es inferior en su mayor parte, y eso hace que lo que se mueva mal en este mismo lugar, el realce el infarto es inferior. Tiene un poco de inferolateral y un poquitito de inferoseptal, ¿sí? Pero el más peor es la cara inferior. Y vamos a la última pregunta. Pregunta 3. ¿Tiene infarto? Pregunta 2. Pregunta 3. Iniciar votación. Ahí todos tendrían que ver la votación. ¿Tiene infarto? Las opciones son sí, no, no se puede saber, quiero ver el realce. Vemos ahí cómo se mueve. Ese es un cine de 2 cámaras. ¿36% votó, 45% votó, 54, 63, 72, 81, 90, falta que vote uno. Bueno, que puede ser el administrador del grupo, ¿no? Sugerencia, pones muy rápido la votación y no se puede ver el video. Bueno, bien. Está muy bueno esto interactivo, sí.
Finalizar votación. Compartir los resultados. Esto es lo que me hace orgulloso de ustedes, que quieren ver el realce para ver un infarto. Cuando... esto tendría que estar atrás. Bueno, cuando uno busca el infarto, no tiene que basarse en el cine, sino que tiene que basarse en el realce. Infarto es realce, no es cine, ¿sí? Entonces, puede tener motilidad normal y eso no quiere decir que no haya tenido un infarto, ¿sí? Este infarto es subendocárdico, esto probablemente sea viable porque quizás acá esto va a mejorar si uno lo revasculariza, pero esto fue hecho primero este cine y después este realce. Y cuando uno aparece este realce, sorprende como, mira, ahí había un infarto que el cine no lo vio. Así que siempre el infarto lo va a definir el realce, ¿sí? No con cines diagnosticamos infartos. Eso se lo quedaron claro en la encuesta, lo reflejó muy bien. Y bueno, la próxima encuesta, la semana que viene, estas 3 preguntas hice tentativas. La próxima encuesta que me cope más, lo voy a hacer con más preguntas. Hay realces así, ven que es muy intenso. A veces uno hace el realce tardío del tardío, que espera que se lave más la cavidad y hace un realce tardío tipo 20 minutos, cuando ya está el contraste relavado, esperando que brille más el territorio infartado. O a veces uno cuando lo hace acá, la cavidad, el contraste es bueno y la cavidad todavía está blanca y se confunde algo subendocárdico con la cavidad blanca. Cuando se deja pasar más tiempo, uno puede tener esta ventaja de que la cavidad se lavó más y el gadolinio suele quedarse más tiempo, ¿sí? Porque esto tiene un washout, un lavado de contraste más lento que el de la sangre, que está todo el tiempo bombeándose y lavándose, ¿sí? Y el riñón re blanco siempre porque está orinando todo ese gadolinio. Así que, bueno, miren, este corte de 3 cámaras es haciendo esto, y fíjense que si este eje corto, que está más o menos por acá, es medio ventricular, porque tiene acá un músculo papilar, tiene el otro músculo papilar, también tiene gadolinio dentro del músculo papilar, es algo que solemos ver en los infartos y en las miocardiopatías hipertróficas, que hay captación de gadolinio en los músculos papilares, y eso es un sustrato bastante arritmogénico, da muchas arritmias tener gadolinio, fibrosis en los músculos papilares, a lo largo de todo ese eje corto, si lo extendiera en toda su longitud, tendríamos este realce de 3 cámaras, donde vemos todo un gran infarto en toda la cara inferolateral e inferior, ¿sí? Fíjense que con un eje largo me quedo corto con la extensión del infarto, porque digo, es inferolateral, porque el 3 cámaras es inferolateral, pero acá me dice no, es inferolateral, inferior e inferoseptal. Tiene los 3 territorios, ¿sí? Esto es un gran infarto subendocárdico difuso, todo apical. Puede ser subendocárdico en lo que es inferoseptal y anteroseptal y transmural en lo que es anterior. Acá se ve mejor lo transmural anterior, anterolateral e inferolateral. Es un infarto así de un paciente que tiene lo que llamamos los cardiólogos enfermedad de 3 vasos, que tiene así mucha extensión de enfermedad coronaria y tiene un infarto subendocárdico. Fíjense que no les estoy mostrando cines, les estoy mostrando infartos que se ven con realces, ¿sí? Cuando ustedes tengan un infarto, piensen qué lindo que se va a ver el realce, todo bien intenso, bien blanco. Y algo que tienen que comparar cuando empiecen a medir es que tienen que, como el realce tardío es una imagen sola, uno puede en la consola decirle en qué momento quiero que la adquiera. Quiero que lo adquiera al principio de la sístole, en la mitad de la diástole, al final de la diástole, o lo más largo que se pueda, que sea bien fin de diástole, donde empieza el QRS. Entonces, lo que mejor se recomienda es adquirirlo en fin de diástole. ¿Por qué? Porque primero que el músculo está más quieto, ¿sí? En sístole se está moviendo y el movimiento siempre a la larga va a ser una interferencia en estas imágenes que son estáticas. En las imágenes de cine
no porque quiero ver el movimiento, pero una imagen estática, si lo quiero en sístole, puede tener un poquito de ruido por el movimiento. En diástole, que está más quieto, puedo ver que esté, digamos, más quieto. Y segundo, que uno sabe cuando adquiere en fin de diástole es un momento, un hito, que es claro, como fin de diástole es solo un lugar en el ciclo cardíaco. En cambio, cuando el resonador le dice adquirirlo en sístole, lo adquiere en lo que en ese momento él le parece que lo que tarda el ciclo es la sístole. Pueden ser 300 milisegundos, 280, 320, y fin de diástole es lo más lejos posible. Entonces, cuando ustedes tienen que comparar y comparar realce con cine, fin de diástole es uno solo, y es mejor comparar un realce en el mismo momento, en el mismo lugar, ¿sí? Que compararlo en sístole, decir, a ver, ¿en qué momento del cine de la sístole es ese realce? Así que bueno, setearlo siempre en fin de diástole y correlacionar siempre cine, realce, cine, realce. Adquirí primero el cine, que es este. Fíjense que el músculo es más gris, y el realce, el músculo es negro, ¿sí? Músculo gris, músculo negro. Y fíjense que en los dos casos, lo que mido en diástole, el espesor parietal, ese mismo espesor, como es fin de diástole, tendría que medir lo mismo en el realce. Y estos 8,3 milímetros que mide esto, cuando mido 8,3 acá desde la parte más externa, desde el subepicardio, toma una parte de territorio con captación de contraste. Así que ahí pienso que eso no es gadolinio en la cavidad, es gadolinio de la pared, porque la pared mide 8,3, así que estos 8,3 está incluido esa parte, ¿sí? Lo mismo acá, cuando lo hago en un eje largo, esto mide 6,9, esto 5,9, 6,9, 5,9. En el cine tengo un contraste adentro. Acá es un poco más fácil de ver porque el gadolinio está más lavado, pero cuando el realce lo estoy empezando a adquirir y digo, ¿esto es gadolinio y era músculo finito? Bueno, a ver el cine cómo era, entonces hay que adquirir fundamental el realce en diástole, fin de diástole. Pregunta, ¿los contrastes de intensidad solo se hacen a ojo o hay una manera de hacerlo cromáticamente, es decir, más objetivable? Sí, uno puede, es un chino, lo haces, lo podés hacer, es sombrear el realce, poner el territorio remoto, tenés que sombrear en todo lo que es en el realce tardío, en esto, sombreas todo el subendocardio, todo el subepicardio, en todos los 12, 14 cortes del realce. Marcar un ROI, una región de interés del territorio que vos decís, esto es sano, marcar lo que vos creés que es infarto, y si tiene más de 6 desvíos estándares con respecto al músculo sano, eso lo definís como, eso es realce, tiene más de 6 desvíos estándares. Cuando dejás lavar la cavidad, se nota enseguida que esto es realce, pero en los casos dudosos, ahí es cuando tomás lo de los 6 desvíos estándar. En la práctica eso se hace para la cuantificación de contraste de la miocardiopatía hipertrófica, que eso lo hacemos los médicos, no los técnicos, cuando uno quiere ver qué riesgo tiene, qué sustrato tiene de posibilidad de hacer arritmias, y el médico de especialista en arritmias le pide cuánta fibrosis hay, y ahí sí hacemos lo de los 6 desvíos estándar. Pero en el infarto, como es mucho más fácil de ver porque están todas las células muertas una al lado de la otra y uno puede tirar el realce de vuelta a los 20 minutos, en los lugares donde le pareció que había, el gadolinio se lavó y el contraste va a quedar, y ahí ya no hay duda que no hay manera que esto sea contraste de la cavidad cuando la cavidad está más oscura, la lógica, ¿sí? Así que sí, se puede contabilizar, pero en el infarto lo hacemos a ojo. Vamos a la secuencia de perfusión. En esta secuencia de perfusión, lo que vamos a ver se llama secuencia de primer paso. Normalmente cuando se inyecta el gadolinio, ese mismo gadolinio que vamos a usar para el realce 20 minutos después, cuando se inyecta, la cavidad está anulada, tanto del ventrículo izquierdo como derecho. Uno ve que el contraste está
pasando por las cavidades derechas, porque lo inyecta por vena, y va a ver que la intensidad de señal va a aumentar, va a llegar al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a empezar a irrigar la pared, ¿sí? Hasta que se va a lavar. Entonces, en la secuencia vamos a ver cómo la intensidad del contraste sube y se empieza a lavar. En el miocardio que está con falta de irrigación, esa intensidad va a subir más lento y después se va a homogeneizar. Entonces, en algún momento vamos a tener una diferencia entre la intensidad del músculo que se tiñó bien, que se perfundió bien, con la intensidad del músculo isquémico, ¿sí? Esto es una de las primeras adquisiciones que hacíamos al paciente, como la secuencia dura 1 minuto, tiene un artefacto incluso y todo, como la secuencia dura 1 minuto y el paciente no puede estar 1 minuto sin respirar, hacíamos la secuencia en respiración libre. La secuencia lo que hace es adquirir en diástole, que es cuando se irriga, porque por eso quiero ver perfusión, tiene toda la lógica, en diástole adquiere cómo es la perfusión en todas las diástoles. Toma 60 fotos de 60 diástoles distintas. Entonces uno ve en ejes cortos, habitualmente esto lo hace en ejes cortos, tiene 3, 4 cortes, le da simultáneamente que puede hacer la secuencia, y uno puede ver, ahí lo freno, cómo se irrigó bien esto y se perfundió bien, y cómo acá tiene un gran trastorno de perfusión, porque la arteria coronaria que está irrigando esto no está permeable y el gadolinio no puede entrar bien, ¿sí? Entonces tiene alguna estenosis, alguna obstrucción al flujo. Así que eso hace que se vea negro con respecto al músculo blanco. Acá tienen que comparar, como si fuese en medicina nuclear, comparar la perfusión de un lado con la del otro. Entonces uno lo hace basal, medial, apical, lo puede hacer en ejes largos también, pero lo habitual es que lo haga en eso, ¿sí? Uno le puede dar lo que llamamos un apremio, que el apremio es una medicación habitualmente, se usa adenosina o dipidamol, que lo que hace es vasodilatar las coronarias, y como la coronaria enferma puede vasodilatarse menos que la coronaria sana, todo el contraste va hacia la coronaria sana y va menos a la enferma. Entonces, el hecho que vaya menos a la enferma hace que se irrigue menos. Se ve así que se mueve, porque como dijimos, la secuencia está hecha en respiración libre, porque solo toma las diástoles, porque va a durar 1 minuto y no puede estar 1 minuto sin respirar, se mueve así. Después eso con el tiempo lo solucionamos y le pedimos a los pacientes que tengan apnea en ese momento, y ahí lo dejamos más quieto, ¿sí? Esto es un caso así alevoso de falta de irrigación. Uno compara apremio con reposo, o sea, sin administrar la medicación, administrando la medicación. Y uno ve que acá las coronarias están más obstruidas, que cuando se tiene que exigir una vasodilatación no se puede vasodilatar mucho, y por eso tiene la hipointensidad de la pared, ¿sí? Cuando lo queremos ver en el eje largo, esto es un 4 cámaras, o sea que este corte va a ser así. Vemos acá la cara septal más negra con respecto al basal, ¿sí? Es así que nosotros ahora hacemos estudios de apremio, resonancia con dipiridamol, que es lo que usamos, porque es más barato que la adenosina, que es básicamente lo mismo, vasodilatar, y hacemos cines, basal, medial y apical, le pasamos el contraste basal, o sea que puede ser que no haya ninguna falta de irrigación, si no tuvo infarto, se va a ver bien. Le pasamos, o sea, este es el contraste que usaríamos para el reverse tardío, para este reverse tardío al final, lo partimos en dos. Le damos una parte basal, hacemos perfusión, inmediatamente hacemos la otra, post administración del dipidamol, que lo damos acá en el medio, le hacemos la perfusión y vemos que acá hay alteración a la perfusión que no las tiene acá. Y hacemos la motilidad y comparamos perfusión basal, perfusión con dipidamol, cine basal, cine con dipidamol. Y ahí tenemos una evaluación de distintos mecanismos para ver
la falta de irrigación, la isquemia. Y después hacemos el realce tardío, cuando pasan 10 minutos de la primera inyección y al menos 5 minutos de la segunda, le dimos tiempo que se lave el gadolinio de la segunda y hacemos el realce tardío, que acá no da nada, como que no hay ninguna necrosis. O sea que este paciente tiene isquemia, falta de irrigación, pero no tiene nada muerto. Ante el esfuerzo, ante el apremio con medicación, se ve en la secuencia de perfusión que hay falta de irrigación. Esa falta de irrigación que vemos con la perfusión, chat, pregunta. ¿La perfusión es con contraste? ¿Se llega a poder hacer el realce tardío bien medido o no se le hace? Sí, se le hace realce. Con el mismo contraste que uno hace el realce, nada más que uno tiene que, es lo que los técnicos llaman, ¿es dinámico o no? Cuando llaman es dinámico, se refiere a como voy a adquirir ni bien esté pasando el contraste. Esto es lo que llaman dinámico los técnicos, es lo que nosotros los cardiólogos decimos secuencia de perfusión. Entonces, vemos con este mismo gadolinio, no sé, pesaba 80 kilos, le voy a inyectar 32 mililitros del contraste común, del 0,5 molar. Esos 32 mililitros los inyecto y en el momento que nos estoy inyectando, tomo la secuencia de perfusión y la corro. Veo falta de irrigación y el realce tardío va a ser tardío, ¿sí? Pero son con los mismos mililitros que uno hace la perfusión. Uno lo que puede hacer también es, ni bien terminó la perfusión y ve que hay falta de irrigación, como para tratar de ver si se está viendo bien o no, es hacerle inmediatamente cine post-contraste y uno también va a poder ver esa falta de irrigación, porque todo el cine va a estar teñido con gadolinio, todo el músculo, lo que esté con falta de irrigación no se va a ver bien, porque no le llegó el contraste del mismo modo que no le llegó el contraste a la perfusión, ¿sí? Nada más que esto es solo en diástole y esto es un cine, ¿sí? Y después lo que vemos en el realce es todo un corazón blanco de fibrosis, pero con una parte en el medio que ni siquiera le llegó el gadolinio, ¿sí? Y eso es lo que se llama obstrucción microvascular, ¿sí? Que vamos a ver ahora. Es blanco porque le llegó el gadolinio, o sea, el capilar está abierto, permite pasar el gadolinio que entra en las células muertas, pero en el interior del infarto hay tanta necrosis que también se necrosaron los capilares y el gadolinio no le entra. Entonces, al no entrarle el gadolinio, el músculo se ve negro, pero a no confundirse, porque no es negro como este que es sano, sino es negro porque ni siquiera llegó el gadolinio. Si esto lo adquiriera a los 30 minutos, recién ahí sí lo voy a ver blanco. Pero como lo adquiero entre los 10 y los 20, lo veo negro acá y blanco alrededor. Entonces, la obstrucción microvascular la ven como un corazón negro en un infarto blanco, ¿sí? Entonces, vemos ahí el concepto de lo que es realce precoz. ¿Se acuerdan que cuando elegimos los tiempos de inversión, teníamos que memorizar el tiempo de inversión del músculo que veíamos negro? Bien negro. Y eso es lo que llamamos arbitrariamente músculo sano. Y también teníamos que memorizar este tiempo, que es el que más nos amenaza, porque va a ser el que tiene borde negro, gris y borde negro, que es el tiempo precoz. Si llegamos a poner este tiempo de inversión en el realce tardío, cada vez que pasa el tiempo, la señal se va a ver cada vez peor y el músculo se va a ver cada vez más precoz, más así. Y el riesgo es que yo considere que tengo un realce intramiocárdico cuando en realidad anulé mal el músculo, ¿sí? Eso es el tiempo ideal. A medida que va pasando el tiempo de inversión, en la secuencia esta de Luke Locker, que es la que vimos la semana pasada, o TI Scout, el Scout de los T1, de los tiempos de inversión, a medida que pasa, aumenta el número, el músculo se va haciendo más blanco, ¿sí? Entonces, la secuencia de realce precoz es elegir básicamente el músculo que tiene
el tiempo de inversión más grande, ni bien inyectado el contraste, uno generalmente le pone un tiempo de inversión re alto, si normalmente el tiempo acá es 180, 200, 230, 260, 300, no más de eso, tratamos de ponerle más de 600. Si está bradicárdico, más todavía, 800. ¿Y esto qué ventaja nos da? Que lo que yo voy a ver es gadolinio recién inyectado, por eso se llama precoz. Es la misma secuencia que realce tardío, pero adquirida precozmente. Y el tiempo de inversión bien alto, así que el músculo va a estar blanco, el gadolinio va a estar en la cavidad, entonces todo lo que no se irrigue se va a ver negro, ¿sí? Se adquiere rápido, menos de 2 minutos, 600 o más de tiempo de infección, sangre blanca, músculo blanquito, gris blanquito, y lo que no se irriga, que es trombo u obstrucción microvascular, se van a ver negros. Esto sirve para este escenario de trombosis, de obstrucción microvascular, de tumores tapizados por trombos, mixomas tapizados por trombos, ¿sí? Todo lo que está bien perfundido se va a ver blanquito, grisecito, blanquito, ¿sí? Entonces, esto es realce precoz de un infarto que tiene obstrucción microvascular. A veces es difícil cuándo es un trombo mural y cuándo es una obstrucción microvascular. Ahí la respuesta la tiene el cine, porque el cine va a decir, el músculo mide esto, el resto es luz. Entonces, más razón todavía de tener que adquirir en fin de diástole siempre para tener siempre estandarizado que lo que yo estoy midiendo en fin de diástole del realce tardío, que es solo un lugar y conocido, lo estoy midiendo en el cine. Si esto lo adquiriera en sístole, no sé en qué momento lo adquiere en la sístole, ¿sí? Pone sistólico el resonador. A veces deja ver un tiempo, pero uno tiene que anotarse ese tiempo para después buscar el cine de ese mismo tiempo, un chino, ¿sí? Siempre se ponen los realces en fin de diástole. Entonces este es un realce precoz, vemos blanco, 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 cavidad blanca recién inyectado, obstrucción microvascular negra, obstrucción microvascular negra. Lo mismo vemos en el realce tardío, blanco de su infarto, y la obstrucción microvascular son los pedazos negros que están adentro del corazón blanco, ¿sí? Blanco con pedazos negros, blanco con pedazos negros. O sea, ese sándwich es esto. Acá es un 2 cámaras, tiene un artefacto acá, blanco de realce precoz con negro de obstrucción microvascular en toda esta cara anterior. Este es un 2 cámaras, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo. Todo un infarto anterior que llega hasta, da la vuelta y llega hasta lo inferoapical. Entonces, lo negro se ve como la obstrucción microvascular. Esta obstrucción microvascular, que en hemodinamia se llama no reflow, es algo que se observó en la década del 60 o 70, como que no había reflujo de sangre y no se lavaba el contraste, es mucho más sensible con resonancia que con angiografía, que con el cateterismo. Pero los cardiólogos llamamos todos no reflow, como si la única manera de verse esto fuese con la hemodinamia, ¿sí? Y es una herramienta que lo puede ver con más sensibilidad. Acá vemos realce tardío, blanco, transmural, pero con un interior negro, no negro como este negro sano, sino negro de obstrucción microvascular. Lo mismo acá, todo transmural con un corazón negro de obstrucción microvascular. Este es un poco menos, tiene solo esta lonja de acá subendocárdica de obstrucción microvascular y el resto es negro y tiene acá un islotito. Y esto es un T2 STIR porque generalmente con la obstrucción microvascular, como dijimos que lo que se necrosan son los capilares, además de las células miocárdicas, como se necrosan los capilares, se suele acompañar de hemorragia intramuscular, no intracavitaria, sino hemorragia intramuscular. Y el T2 STIR
puede ver la hemorragia como algo más hipointenso. El edema lo ve como algo hiperintenso y la hemorragia lo ve como algo hipointenso. O sea que tenemos el edema del infarto, este paciente es este paciente. El edema del infarto, que es más blanco con respecto a este territorio remoto que no tiene infarto, el edema del infarto, pero el corazón del infarto lo veo negro, por la misma razón que vemos negro de la obstrucción microvascular. O sea que esa obstrucción microvascular viene asociada a hemorragia. No toda obstrucción microvascular tiene hemorragia, pero sí toda hemorragia tiene que tener una obstrucción microvascular, porque no hay manera que se rompan glóbulos, se rompan capilares y no sea por nada, porque sí, los capilares están hechos para tener bastante soporte de la falta de irrigación, ¿sí? Lo mismo acá, si le hacemos cine post-contraste, vemos la falta de irrigación, de obstrucción microvascular, y lo vemos en el realce tardío como negro dentro de lo blanco. Siempre piensen en ese sanguchito, negro dentro de lo blanco. Con ese realce dijimos también, esta se la mostré creo al principio, vemos que esto parece un músculo grueso apical, pero en realidad tiene un trombo, así que el realce también podemos ver las complicaciones del infarto, que son los trombos. Acá vemos de ese mismo paciente el realce precoz. Fíjense que no necesito hacer uno, puedo hacer varios realces, varios planos bien finitos para tratar de ver ese músculo, ese trombo, y de hecho es algo que hago yo de OBSE, pero creo que no todo el mundo lo hace, es contabilizar en volumen ese trombo y decirle, tiene un trombo de tantos mililitros de volumen que corresponde a tanto porcentaje de el volumen de la cavidad de fin de diástole, como que tu infarto tiene un trombo que es el 10% de la cavidad, y eso tiene mucho más impacto que decir un trombo de tanto por tanto, que de tanto por tanto uno no se ubica, pero si le dice que ocupo el 10% de tu ventrículo izquierdo, uno piensa esto es una ACV en minutos. Así que bueno, uno le pone varios cortes finitos y el tiempo de inversión arriba de 600, contraste inyectado antes de los 2-3 minutos y lo bien perfundido y el infarto se va a ver grisecito, pero el trombo se va a ver negro, avascular. Todo lo avascular se ve negro. Y también lo podemos hacer con el realce tardío, ¿sí? Este es un infarto apical. Fíjense que acá el contraste es bueno. ¿Por qué me tiene que picar el pie ahora, no? La planta del pie. Este es un infarto apical. Ahí está, listo. Este es un infarto apical. Esta clase es lo que significa que son espontáneas. Un infarto apical que tiene un trombo en la punta. Acá agarramos justo el corte en eje corto, donde se ve la imagen que no capta, contraste, eso lo caracteriza como un trombo. No es un tumor esto, es un trombo. Un tumor tendría que estar vascularizado. Y acá se ve bien el infarto, que es subendocárdico, y el trombo está apoyado sobre ese infarto apical y está sobre la cara inferior. Entonces uno puede haberle hecho antes a esto un realce precoz. Y el realce precoz va a ver esto, imágenes reales, no son las de publicación, son mías, así que siempre tienen artefactos, siempre salen así con algo mal, el paciente no respira, siempre soy medio caño en ese sentido. Pero aún así se ve que esto es realce precoz con el músculo gris, la sangre recién inyectada y el trombo negro. Lo mismo lo podemos ver en lo que es anticoagulación. Este paciente se anticoagula y el realce precoz permite ver que el trombo se va. Y otra de las complicaciones que tenemos en los infartos son los aneurismas. Estoy tirando este cable, que no se desenchufe la computadora. Ahí está. Son los aneurismas. Y en este aneurisma
se ve que expande en sístole, cuando se contrae eso va hacia allá, ¿sí? Y en el infarto todo aneurisma tiene un realce transmural. No podemos diferenciar un aneurisma de un paciente chagásico, que suelen tener aneurismas, o de un infarto apical, porque la vía final común es adelgazamiento parietal, fibrosis y expansión. Así que esto es un infarto apical, porque sabemos que es un infarto apical por los antecedentes, pero no podemos, si no tuviésemos los antecedentes, decimos que es un aneurisma, y el origen no lo podemos saber. Si el hombre está dilatado y uno dice, bueno, tiene un electrocardiograma, eso es más para los cardiólogos, tiene un electrocardiograma de Chagas y tiene esto, bueno, va a ser por el Chagas, pero no podemos diferenciarlo uno del otro. Esto es un aneurisma de un infarto inferolateral. Fíjense, esto es un 3 cámaras. Y ese infarto está tapizado, ese aneurisma está tapizado por un trombo que se ve negro. Esto es realce tardío, no es realce precoz, pero ese trombo a su vez tiene una capa de fibrosis arriba, y eso es lo que nosotros los cardiólogos llamamos trombo organizado, trombo en vías de organización o trombo organizado, y le da menos capacidad embolígena, se puede ir menos, está más protegido de la circulación porque está aislado en una cueva de fibrosis, ¿sí? Re metafórico, una cueva de fibrosis. Entonces, esto al que pide el estudio hay que informarle, es un trombo de tanto por tanto, tanto volumen, pero está organizado y tiene una capa de fibrosis que lo protege. Así que bueno, vimos alteraciones de la motilidad con un solo equipo y en una sola hora de estudio. Vimos alteraciones de la motilidad, podemos ver edemas, podemos ver el realce y sabemos que tiene correlación con la anatomía patológica. Podemos ver la obstrucción microvascular si es un infarto agudo o subagudo con el realce precoz, y podemos ver la perfusión que puede ser tanto en el paciente internado que tiene el infarto, o ambulatorio cuando uno quiere ver una prueba evocadora de isquemia, ¿sí? Todo con el mismo equipo. Así que fin. A ver, ahí preguntas. Hermosa. Bueno, excelente clase. Bueno, gracias. ¿Preguntas? Basta de tirar flores. Preguntas. Acá es la parte donde se estira, están todos mirando como a ver qué preguntan, y nadie pregunta nada. Bueno, los primeros de todos dijeron que estaban en muchos puntos del país. Había Río Negro, había de Jujuy, había de Salta. Elementos necesarios para hacer apremio. Bien, bien, vamos ahí. Primero, bomba de infusión. Uno tiene que pasarle la bomba. La bomba es mucho más práctico hacerlo. Y uno le pasa el contraste. La bomba tiene 2 jeringas. Vamos a ponerme para verme a mí. Ahí. Tiene 2 jeringas. Y esas 2 jeringas, una la cargamos de gadolinio y otra la cargamos de fisio para lavar. Y esa bomba inyecta el gadolinio. Esa bomba está conectada a la vía que tiene el paciente y se conecta de vía así Bluetooth con la consola, con una parte de la consola donde hay una bomba, donde está el seteo de la bomba. Uno le pasa el contraste, lo lava, o sea, le pasa el contraste a la velocidad que uno le setea y la cantidad de mililitros que uno le setea, y en ese momento está haciendo la perfusión en reposo, y
después lo vuelve a hacer con el apremio. El apremio usamos generalmente dipiridamol porque es mucho más barato que la adenosina. La dosis es de 18 miligramos kilo y lo pasamos en 6 minutos. Generalmente uno usa 8, entre 6 a 10 ampollas según el peso. O sea, hicimos una tablita de tanto peso, tantas ampollas se abren, tanto se pasa. Y eso lo vamos pasando, hay que tener un desfibrilador porque puede ser angina, arritmias, bueno, como cualquier prueba evocadora de isquemia. Ese desfibrilador se deja fuera del resonador. Generalmente nosotros lo pedimos a la guardia. Esto lo hacemos en la Trinidad Ramos Mejía. Y pedimos a la guardia el desfibrilador cuando hacemos los estudios. Y uno le va pasando el dipiridamol, se pasa muy despacito porque da angina, si uno le pasa muy rápido. Angina por el dipiridamol y no porque necesariamente esté isquémico. Después le vuelve a pasar la otra mitad del gadolinio. O sea que uno usa el mismo gadolinio, parte para la perfusión en reposo y parte para la perfusión en estrés. Y bueno, vamos, se lo puede pasar a una enfermera, pero generalmente se lo pasamos nosotros. Para hacer el estudio en general vamos 2, salvo ahora que mi colega está embarazada, la familia está embarazada. Y entonces los estoy haciendo yo solari, pero es como que hay que estar pendiente de un montón de cosas. Siempre es con bomba, es mucho más fácil, como siempre se come con cubierto, y no, pero es mucho más fácil comer con cubierto, salvo de empanadas no, pero resuelve mucho la bomba porque lo pasa a la misma velocidad, excepto si está el samurái. Se pasa a la misma velocidad con la bomba y uno tiene como seteado que pasa eso y al paciente en un momento se le va a pedir que respire y contenga el aire como para frizar el diafragma y que podamos ver cómo se irriga el VI, el ventrículo izquierdo, la pared. Entonces, si el que le está pasando el contraste tiene que estar atento en tocarlo al paciente como para decirle respirar y contener el aire, pero seguir pasándole el contraste, después pasarle el fisio inmediatamente para que se optimice eso. Se puede, pero no es lo ideal. No es lo ideal. Termina sin bomba, se ve, pero con bomba es otra cosa. Puntualmente no tenemos bomba y la de primer paso lo hace el técnico. Claro. ¿Y hacen con estrés ustedes? ¿Le hacen con apremio? No. Hacen la perfusión sola. Claro, lo inyecta, pero esa velocidad de inyección no es similar en todo el tiempo. Uno tiene que inyectar entre 3,5 a 6,5 mililitros por segundo. O sea que tiene que hacerlo rápido. Porque ¿qué pasa? Si uno lo va inyectando como cuando inyecta el gado común, esa inyección se va lavando ese gadolinio. Yo quiero un bloque de gadolinio blanco que entre y que tiña todo. O sea, necesito velocidades power para inyectar. Entonces eso lo soluciona la bomba. Si yo lo inyecto así, y tal vez inyecte 2 mililitros por segundo y se pierda un poco y se diluya. Porque piensen que uno va tirando gadolinio a la sangre donde estaba la sangre diluyendo ese gadolinio. Entonces yo quiero una columna de contraste que vaya más rápido que la sangre para que sea una lengua glaciaria de gadolinio que se mete en el valle. ¿Cuáles pueden ser los falsos positivos en las imágenes de primer paso? Generalmente cuando el corte es muy grueso, uno ve un artefacto que se llama dark rim, el borde oscuro, que está en el subendocardio, pero el falso positivo, que nos da como una idea de efecto de perfusión subendocárdica, pero eso no persiste durante toda la diástole. La isquemia subendocárdica persiste durante toda la diástole. Y ese dark rim es como que va cambiando, es muy inestable. A veces es difícil, isquemias leves, diferenciarlos del dark rim. Es un artefacto de la llegada del contraste y de los cambios de intensidad
de lo que es el subendocardio, pero no es enfermedad, no es así isquemia subendocárdica. A veces la calidad también de la imagen a veces se deteriora porque ahí el paciente ya tiene bastante tiempo dentro del equipo y se empieza a transpirar y los electrodos se empiezan a despegar y al despegarse no sensa que hay un QRS y en ese momento el GADO está pasando, pero el resonador no adquiere QRS porque yo adquiero solo perfusión en QRS. Así que son un montón de... Es un barco que va saliendo y que hay un montón de monstruos marinos que se quieren comer ese barco y uno tiene que corregir todas las cosas hasta llegar a puerto del otro lado del océano. Esa es la secuencia de perfusión, el resumen. Esto todo no se publique, ¿no? Por favor, esto queda acá entre nosotros 10. ¿Cuántos quedan ahora? Entre nosotros 8. Así que pasa eso. Medicación, nuevamente, ¿siempre se realiza contraste dinámico? No, lo hacemos cuando queremos ver la perfusión y si es un infarto crónico yo ya no quiero ver perfusión y le inyecto común y veo el relance tardío tiempo después. Cuando hacemos para ver la perfusión y queremos ver una prueba evocadora de isquemia, ahí sí le hacemos, como dijimos ahí, perfusión, o sea, agarramos el contraste, lo partimos a la mitad, perfusión en reposo, dipidamol, lo que tengan, perfusión en estrés. Si lo que solo queremos ver perfusión en reposo, gadolinio, perfusión en reposo, para ver esa alteración de la perfusión que va a ser en reposo, no va a ser diferencia con estrés y reposo. No sé si te respondí o me fui muy por las ramas. Claro, si vos es contraste, medicación y contraste para hacer la perfusión de apremio. Si lo que queremos hacer es solo perfusión en reposo, que es la mayor parte de las perfusiones que se hacen, es solo de la reposo, porque nadie le va a pasar el dipidamol, el técnico además no le pasa el dipidamol, se lo tiene que pasar al médico y no siempre está el médico en los estudios. En ese caso se hace perfusión y se espera los 10 minutos para hacer el realce. Bueno, voy a hacer más preguntitas así de encuestas para la semana que viene. Ya me las pongo a hacer ahora y se las mando a Damián, así ya borra estas encuestas, estas preguntas. Damián, borralas y hacemos nuevas. Te las mando acá en la semana y vos las metés cuando podés. Así que bueno, creo que ya estamos. 8. Si no queda ninguna duda. ¿Podés hacer realce tardío antes del T2? El T2 no se altera con el realce. Podemos hacer realce tardío después del T2. Podemos hacer T2 después del realce tardío. O sea, realce tardío se hace y antes o después se puede hacer el T2. No se va a afectar. Se afecta al T1 con el gadolinio, no al T2. Por eso el realce tardío, que es una secuencia derivada de T1, se afecta con el gadolinio, porque justamente el realce tardío quiero que se afecte ese T1 porque le estoy metiendo gadolinio. Pero si le hago un T2 después del gadolinio no pasa nada, se le puede hacer. Muchas miocarditis, vemos gadolinio y decir, mirá, tiene gadolinio acá, porque no había enganchado bien el corte del T2 STIR, y después hago el T2 STIR después del gadolinio y veo el edema donde lo tenía que ver. No es exactamente igual de linda que la imagen pre-contraste, pero anularse, se anula la intensidad de la sangre y lo que es blanco se va a ver blanco. El gadolinio solo altera el T1. Bueno, preguntaron más hoy, ¿eh? Y lo de las encuestas me gustó. Bueno. Muy bueno, Fer, gracias. Nos estamos viendo. Algunos los veré el jueves, otros los veré el viernes, otros los veré el lunes.
O me verán también, porque yo no los veo. Así que bueno, nos estamos viendo. Chau, chau.